la gente tiene dólares aquí. Los espejos para el baño. Ay. Bueno, miren la feria. Hamburguesa de pollo. Velero venezolano. Las hechas a mano, miren esto bonito. ¿Y si eso está en candela? 450. El mexicano también, pero como está la cola de Casa Linda, están vendiendo cajas de pollo. Hoy estamos activos, mi gente, desde temprano en la calle. Bueno, el chino va a hacer una mensajería. Y por fin les puedo mostrar la feria que hacen en Galeano. El objetivo del día de hoy es buscar comida. Objetivo diario. Pero bueno, a ver qué encontramos. Porque ayer fui al barrio chino, que es donde venden cosas más económicas, pero resulta y acontece que está cerrado. Así que hay que buscar otras opciones. Originales de cocina, cuchillo. Chirimoya. Bueno, miren la feria. Burujón puñado de gente. Andando con Jenny siempre explorando. Caminamos juntas el mundo mostrando. Desde La Habana hasta el sol de Panamá. Hace un aire en la calle. No sé si es por la Semana Santa, los vientos de Cuaresma, no sé, pero que se me mueve el pelo de una manera. Mira. No, si me mueve la cabeza. Soy una margarita. Ay, Dios mío. Miren, una feria aquí de cuentapropistas, como venden cositas hechas a mano. Miren esto bonito. Las ayuelas y todo eso que son de santos, de la religión yoruba. Se nota que es sábado, aunque veo la calle bastante vacía. Miren enfrente la tienda Casa Linda, antiguamente Trasval. Ya hay cola para comprar. Bueno, hemos venido por aquí, tremenda bulla, a una MIPYME, cafetería en Águila, que venden cositas bastante económicas en comparación con otros lugares. Bueno, los chips por lo menos están más baratos. Y estamos viendo que ahí venden un paquete de albóndigas en 400 pesos. Hay hamburguesas de pollo, rodal. Ay, las rodal, las que se te quedan aquí en la encía. ¿No es esa? La de Titú. En 1200. Eso sí nos vemos un poquito carilla, pero bueno, no sé, hay que ver. Ah, mira, los perritos, salchichas en 450. 10 unidades, ¿cuál? Podemos comprar de eso, porque en otras partes están en 480, 500, 550. ¿Ves? Mira, la mitad de bueno, no es la mitad, es un kilo. En 3.800. Bastante cosita, la verdad. Y licuadora, 8.200 y así. Tenemos perrito para que el chino haga arroz amarillo. A ver. Miren. Trae 10 unidades por 450 pesos. No está mal en comparación con otros lugares. Así que si eres cubano, habanero y vives cerca por aquí, en Águila, es donde puedes encontrar esto más económico. Toma nota. Mira, hemos entrado por uno de los barrios más rebuscados que tiene La Habana. Estoy hablando de Los Sitios, porque en este barrio tú entras por una calle y piensas que vas a salir por otra calle, pero resulta que sales por otra calle. Bueno, un pequeño trabalengua ahí que formé. Caballeros, miren cómo está la cola de Casa Linda. Miren, hasta ahí enfrente y sigue por ahí para allá. La gente tiene dólares aquí, cantidad. Entramos de casualidad a la tienda La Época y estaban vendiendo cajas de pollo en 29 MLC, porque esa tienda todavía está en MLC, que al cambio del dólar, cogiéndola como está en el toque, en 365 pesos, sale en 10.585 pesos cubanos. Y por allá por las MIPYMES y todo eso están en 12.000 y pico, así que bueno, ahorramos un poquitico. Y ahí está el chino cargando la caja
Arrasando con la tienda. Ya tenemos espejo para el baño. Ay, qué cosa. La gente piensa que eres tú solo el que carga. Yo se lo tenía cargado. Y entonces, para grabar, no, grábame tú a mí. Así, te digo a ti. Ni el papelito que te dan de Bueno, mi gente, ya tenemos espejo para el baño. Ahora, hoy no será que lo pongamos. Vamos a ver cómo queda. Ahí les voy a mostrar luego. Ay, pero bueno, poco a poco ven. Nada más que falta la instalación. Ya lo rompiste. Tú eres hablatín, sí. Oye, eso está duro. ¿Ya? Fíjense. Madre mía. ¿Qué tú haces, ingeniero? ¿Qué tenía? ¿Los cables zafados? ¿Cómo me puedo conectar ahí? Hacer esas de ahí de grabarme, yoga. De vivir. Hombre, está pendiente ahí aún. Todo lo veo botarlo y comprar uno nuevo. Lo que lleva esto. Según la gente dice que nosotros tenemos cantidad de dinero. Pues veándome. Suelto con... Mañana vamos a hacer el arroz. En la rosera hasta que te compre. Hasta que me compre otra. Pero como yo no soy fan de la cocina, esa misma se queda. ¿No te la pena? No. No, es que me tenga algo de eso, si no. Adoro. Conéctalo. Primero, cuidadito. Esa, la batidora esa hay que bajarla. ¿Qué batidora? Bajarla para acá, puedes poner la rosera ahí. ¿Dónde la vas a poner? Me hago más espacio ahí. Eso Muchacho. está de más aquí. ¿Y dónde lo vas a poner? Pero tú no has hecho el palo. Oye, llame suave. Piensa que lo voy a hacer todo. Lo quiere para allá. Dale para allá. A ver, déjame ver los cables. ¿Qué cable? Si eso está en candela. Eso es para ir tirando. ¿Te llevas con eso rojo? Brujo puñado. Si el arroz lo estaba haciendo aquí en la red. De hecho, el arroz de hoy, como el de todos los días, se hizo aquí en la red. Y queda bien igual. Y lo otro que quería mostrarles es la base que hizo el chino de la lavadora. Mirenla aquí. Hasta ahí cogiendo aire porque la pintó. La pintó de negro. Bueno, mi gente, ustedes saben que estaba aquí la lavadora. El chino la quitó porque hizo una base. No se ve bien, pero ahí hay una base de la lavadora. Con perfiles, ¿eso se llama perfiles? No, eso es con angular. Con angulares, voy aprendiendo. Y bueno, esto se conectó aquí, que es del tanque de aquí arriba. Y lo mejor de lo mejor es esta lamparita, miren. Es a base de sensores, ¿ven? Ahí pasa la mano,
y se enciende. Y lo mejor es que esta partecita de aquí es como un panelito solar y justo aquí mismo da tremendo sol al mediodía, así que se va recargando todos los días y tenemos luz para cuando hay apagón. ¿Viste? Estamos preparados para la guerra. Y bueno, aquí estamos probando la lavadora que lave bien, perfectamente bien. Y así estamos. Bueno, déjenme contarles, miren cómo va, miren la nueva adquisición del chino, un 4x4. Como dice el chino, la acción del día de hoy, miren el espejo que se compró, miren cómo quedó, fíjense, qué cosa, ahora sí. Ahora sí pueden venir todos a bañarse. Faltan detallitos. Y lo otro que pusimos fue el platero, que aunque la cocina no está hecha, evidentemente se pueden dar cuenta, pero lo pusimos ahí momentáneamente para quitar esto de aquí y el espacio sea un poco más, ¿saben? Ustedes me entienden. Pero bueno, quedó muy bien ahí. Estoy loco por quitar el verde ese de ahí. Momentáneamente no se puede dar blanco ahí. Blanco. Bueno, un color más... Blanco en la cocina se ensucia demasiado rápido. Y bueno, así vamos, poco a poco. Paso a paso. Venezolano y lo vamos a ver. Hoy ando con Inesita y Lenita por aquí. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Cuba, Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. El malecón, la Habana de la Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba. Cuba para siempre. El malecón, Cuba para siempre. La plaza, Cuba para siempre. Santiago, Cuba para siempre. La casa de la Conga, la Cuba, Cuba. Cuba para siempre. Cuba libre, Cuba libre. Cuba para siempre. Cuba libre, la Habana. Cuba para siempre. De Granada fuimos a Antigua Arbúa, San Jones. De San Jones iríamos a Honduras. De Honduras estamos aquí en La Habana. Luego de La Habana vamos a recorrer 8 días hasta México, Tampico. De Tampico a Veracruz son 3 días. De Veracruz otra vez hacemos el corte. Venimos a Cienfuegos, nuestra última parada aquí en Cuba. Y luego retornamos aquí a Los Roques, ¿cierto? Y ya iríamos otra vez a La Guaira. ¿Qué pasa? Esto es como quien dice un crucero simple, algo normal. El crucero más largo ha sido de 77 mil millas más o menos, que eso es navegación, eso es muchísimo. El de nosotros nada más 26 mil millas náuticas navegadas, pero créanme que todo esto y la convivencia entre cada persona de cada país es algo de verdad que es muy gratificante, el compartir su cultura. ¿Cuántas personas van navegando A bordo. a bordo? A bordo van navegando 70 oficiales, que son oficiales, Bastante. oficiales superiores y subalternos, 120 marineros y 120 cadetes, que son nuestros compañeros y mi persona. Sí. Ok. Muchísimo. Y tienen aquí para dormir y Sí. todo eso. Nosotros dormimos aquí. De este costado está el
sollado masculino de por la parte de abajo aquí de la cubierta. Y de este costado está por debajo de la cubierta el sollado de mi compañera la femenina. Hacia el final uno pasa por aquí a compuerta y hay otra puerta. Ese es el pasillo de la Plaza Bolívar. Ahí está el camarote del segundo comandante. O sea, está la cámara donde está las cámaras alrededor del barco. El barco tiene cámaras. En la cámara alta, no sé, caminando está la cámara alta, que es la cámara donde come el comandante. Sigue caminando, está el camarote del comandante. Es inmenso. Yo sinceramente, cuando entré dije, no, que tanto no puede pasar así. La primera vez cuando yo pasé así, dije, bonito, el espacio, la cosa, porque creo el buco, no sé, hacer la pregunta, ¿cuánto tuvo que pensar para hacer todo? Exacto, sí. Allá en la compuerta de allá está la enfermería. A mano derecha hay otra compuerta que vas hacia la sala de máquinas. Y antes de esa compuerta hay unas escaleras que vas al sollado de nosotros los masculinos. Esto que está aquí es donde está el generador de emergencia. Aquí es el generador de emergencia. Esto es una propela. Esta fue una de las primeras propelas que se utilizaron en el barco para la navegación y ahora se tiene como recuerdo de cómo es y cómo fue. ¿Y cómo fue? Exacto. Estos que están aquí son balsas salvavidas. El barco cuenta con 10 balsas salvavidas. 4 por el costado del estribor del derecho, 4 por el costado del izquierdo. De este lado podemos encontrar por los números pares, 1, 3, 5, 7. De aquel lado podemos encontrar Los pares. 2, 4, 6 y 8. En la popa está uno de este lado y uno de aquel lado, que sería el 9 y el 10. ¿Sí? Cada persona le asignan a uno una tarjetita de rol. En caso de rol de abandono, rol de incendio, cualquier tipo de cuestión que pase aquí en el barco, acá quien le asigna una balsa salvavidas. En caso de que suene o pase algo en el barco, cada quien sabe dónde ir porque ya se le asignó para llevar un control de toda la tripulación. Si quiere podemos seguir aquí adelante. Bajando estas escaleras, allá al final, cierto, está la cámara de cadete, la cámara donde nosotros estudiamos. Del lado derecho está donde estudiamos, del lado izquierdo, ¿verdad? Está el comedor donde nosotros comemos. Está el pantry, nos sirven la comida. Al final del comedor hay una puerta que es la que conecta el sollado de nosotros. Exacto. Podríamos entrar por aquel lado o podríamos entrar por aquí. Esta parte de aquí arriba es la cámara oficial. Toda la cámara oficial. Al final de allá, esta puerta es la cámara de marinería. Toda la parte de la proa es cámara de marinería. ¿Sí? Esto que está aquí es la cantina del buque. La cocina. Hemos entrado a mi casa preferido de La Habana Vieja, el Escorial, para invitarlos a tomar un cafecito. Por aquí está Lenita, Inesita, que se pidió un sándwich. A mí también me invitan, que yo también vengo del extranjero. Así que ya está. Andando con Jenny siempre explorando, caminamos juntas el mundo.